Buenas noches, gracias por estar, por participar. Vamos a dar comienzo ahora sí a este ciclo de conferencias, la charla que tenemos para el día de hoy, en agradecimiento en primer lugar a quien va a participar de la misma, quien va a ser el orador de esta charla, que es Néstor Centra, periodista deportivo y profesor de la Universidad Nacional de Avellaneda, porque hay una articulación entre el Instituto Universitario River Plate y justamente la Universidad Nacional de Avellaneda con el Departamento de Ciencias Sociales. Está el decano aquí presente, a quien le vamos a dar la palabra. Primero saludo a Néstor. Néstor, buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas noches, gracias por la invitación, Leandro. Bueno, para Alejandro, para Daniel, para Santiago y después para quienes están también presentes en la sala para la charla, pero a ustedes en principio por esta articulación del instituto con la UNDAB y que me permiten esta posibilidad de charlar sobre algo que tanto me apasiona como es el periodismo deportivo y qué pasa con las transmisiones que hoy se realizan a partir de este siglo XXI, ¿no? Exacto, las transmisiones en el siglo XXI, las transmisiones deportivas en el siglo XXI es el título de la charla de hoy. Alejandro Carabajal, director del Departamento de Economía y Administración del Deporte del Instituto Universitario River Plate. Buenas noches, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a todos. Néstor, el agradecimiento por participar. Daniel, gracias por colaborar en este espacio en conjunto con la parte académica, generadora de conocimientos. Esto es lo que tratamos de hacer en esta charla, con temas referidos al periodismo, pero también abarca a ciencias sociales. Así que muchísimas gracias a todos los asistentes por la participación. Exactamente, Ale, y esta charla va a quedar grabada para hacer ya material de las redes sociales en nuestro canal de YouTube, para que puedan compartirla como material para cada una de ustedes. Esta articulación generada entre mi persona, Leandro Aliaga, quien les habla, coordinador del ciclo de la licenciatura en periodismo deportivo, un ciclo de complementación curricular de 1 año y medio para aquellos que son técnicos superiores en periodismo o en periodismo deportivo, poder ser licenciados en periodismo deportivo es algo único por ahora que tenemos la oportunidad de brindarles desde el Instituto Universitario River Plate. Así que, bueno, lo primero que hice fue contactar a un profesor mío cuando me recibí de licenciado en Comunicación Social, que en aquel entonces fue profesor también de la Universidad Nacional de Matanza. Hablamos de Daniel de Escribano, hoy también decano del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Avellaneda, y a través de esta conexión entre ambas instituciones, bueno, ya empezamos a gestionar tanto con algunos profesores, que les vamos a ir comentando, y hoy esta reunión con Néstor Centra. Daniel Escribano, buenas noches, bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal, Leandro? Bueno, muchas gracias. Un saludo para Alejandro, responsable del departamento, por supuesto a Néstor, a Santiago Albarracín, director de la carrera de periodismo de la UNDAB, que está aquí, a Ricardo Petraglia, profe, y bueno, y otros colegas que también están presentes. Y bueno, Leandro, me parece que está muy bueno trabajar en equipo, trabajar en conjunto. Las instituciones educativas tenemos que pensar en intercambiar, porque en definitiva el provecho va a ser para nuestros estudiantes, que van a tener miradas diferentes, profesores que tienen alguna formación también en particular, y el periodismo deportivo, que es algo que nos apasiona a todos los argentinos, me parece que también que ocupe un espacio de formación académica como corresponde. Así que simplemente quería ponernos a disposición desde la Universidad Nacional de Avellaneda para llevar adelante esta articulación con el Instituto Universitario River Plate. Para nosotros también es un orgullo que nos hayan elegido para hacer esta articulación. Y por supuesto, intercambio docente, seguramente haremos muchas cosas, intercambios estudiantiles, ¿por qué no? Cátedras espejo, hay tantas cosas para hacer en conjunto que bueno, sería medio largo seguir enumerándolas. Por eso, simplemente eso, a disposición, y bueno, la verdad que me parece que está buenísimo que River haga un ciclo complementario para la licenciatura en periodismo deportivo, como decís vos,
es innovador, y eso lo aseguro porque nosotros en algún momento estuvimos pensando en algo parecido, pero la verdad que me parece que está bueno que un club que viene haciendo un recorrido académico desde hace muchos años tenga esta posibilidad, con la seriedad, con, digamos, el respeto a todo lo que se relaciona con las cuestiones académicas, genere graduados con gran capacidad. Bueno, muchas gracias. Un abrazo para todos. Gracias a vos, Daniel. Así que los dejamos Gracias, Daniel. en presencia, en compañía de Néstor Centra. Le pedimos que apaguemos los micrófonos. Va a exponer, va a conversar sobre las transmisiones deportivas en el siglo XXI, y después de su exposición se abrirán algunas preguntas del panel. ¿Sí? Néstor, todo suyo. Gracias, Leandro. Bueno, cuando nosotros hablamos de transmisiones deportivas, ahí estoy viendo que también está Julio Axel, digo, entre quienes están conectados, digo, cuando nosotros hicimos ese recorrido cuando acompañé el equipo de Desafío en aquel momento, el tema era por qué radio se transmitía. Y entonces uno dice, bueno, ¿y el origen de cuándo viene la primera transmisión? Y entonces hablamos, muchos de ustedes ya lo saben, pero aquella primera transmisión que no fue transmisión como tal, la de 1923 de Firpo y Dempsey, digo, tanto que se habló ahora de la pelea de Castaño, justamente, digo, un siglo después, estamos prácticamente un siglo después, debatiendo lo mismo sobre qué pasó con la pelea, qué pasó, quién la ganó, cómo, de qué manera. Es decir, que justamente nos une eso, con la diferencia que en aquel momento era cables que llegaban, que se transmitían a través de los diarios, y entonces los diarios tenían unos parlantes donde la gente se juntaba para poder recibir esa información, porque la radio no estaba desarrollada como ahora. La radio había empezado aquí en la Argentina el 27 de agosto de 1920 con aparatos que había que ponerse auriculares, no como estos, pero similares, para poder escuchar, y entonces la radio todavía no tenía parlante, y llegaba de esa manera, y la radio era una novedad porque era un elemento de guerra que había sido utilizado en la Primera Guerra Mundial, y con esa herramienta empezó a transmitirse. De alguna forma se hizo algo similar, insisto, a través de parlantes, porque no era la transmisión como hoy la conocemos. Incluso estuvo quien se avivó que a través de Uruguay, que también estaban probando transmisiones, llegaba primero la información, y entonces se enteraban primero acá quien había ganado escuchando y teniendo esa conectividad con un medio uruguayo. Y entonces después llega un poco más adelante la transmisión dentro de la cancha, es decir, cuando viene la selección uruguaya campeona olímpica a jugar, y entonces se transmite, pero también se empieza a nombrar los jugadores. No era el relato como ahora, no es el relato vertiginoso que nosotros tenemos a través de la radio, que incluso está el debate de cómo hacerlo a través de la televisión. Y eso fue creciendo. De hecho, hasta Fioravanti fue el primero que pidió que se tuvieran cabinas, porque si no se transmitía o en la platea o al lado del alambrado. Y miren cómo todo va evolucionando y va retrocediendo, que hoy a veces, al haber tantos medios, también se termina transmitiendo al lado del alambrado, también se termina transmitiendo a través de un pasillo, o también se termina transmitiendo desde una platea, con el riesgo que esto significa, porque las cabinas no alcanzan, porque los lugares que se pueden dar, o porque se va a transmitir la campaña de un equipo y se va de visitante. Entonces, por un lado, tenemos las grandes tecnologías relacionadas con las transmisiones deportivas, lo que vamos a ver ahora con los Juegos Olímpicos a partir del jueves. Y por otro lado, seguimos, por lo menos aquí en la Argentina, con la misma precarización que se tenía cuando yo empecé en diciembre del 78 con De Rensis en Radio del Pueblo. Y hoy, ¿cuál es la ventaja? Y la ventaja es que hay un celular, la ventaja es que en esas consolas donde se pueden poner micrófonos y auriculares, se puede poner el chip de un celular, entonces se puede transmitir. ¿Cuál es la ventaja en este siglo XXI? Y que aquellas transmisiones que hacíamos nosotros
cuando teníamos que cubrir un partido y hacer conexión de una transmisión. Esto generalmente lo cuenta Tinelli, un partido creo que terminó 4-4 y no pudo ver el partido, que uno tenía que ir a un teléfono público, poner la ficha para poder comunicarse, y entonces había un gol, y cuando volvías le tenías que preguntar al de la gráfica, al que estaba haciendo la cobertura a lo mejor para Crónica o para La Razón, y entonces le tenías que preguntar cómo había sido el partido hasta ahí, es decir, que terminabas comentando un partido que no habías visto. La diferencia hoy en día es que con un celular esto se puede hacer y se puede estar en vivo en ese instante y en ese momento. Antes no se podían cubrir todos los partidos, hoy se puede hacer todos los partidos, pero además, en este siglo XXI, en estas conectividades que hay, con ese mismo celular, se puede transmitir desde cualquier parte del mundo. Hoy alguien va a cubrir los Juegos Olímpicos y puede transmitir desde allí lo que quiere. Entonces, en esta mancomunión que hay de nuevas tecnologías que están a disposición del periodismo deportivo, con el hecho y el evento deportivo, contra la precariedad que tenemos que luchar porque faltan a lo mejor sponsors para que nos acompañen en ese tipo de cobertura. Entonces, en este deporte lo que vamos a tener son los medios. ¿A través de qué medio nos llega esa información deportiva? A través de la radio, a través de la televisión, a través de streamers. La discusión que se dio con Ibai el otro día y Gustavo López respecto a si le hago una entrevista a alguien, ¿no? Y yo creo que no hay que enojarse si los protagonistas hoy eligen a un streamer, porque ¿qué es una transmisión deportiva? La transmisión deportiva es la transmisión con los derechos de la Copa América, esperando un jugador en una conferencia de prensa, o hoy la transmisión es Agüero a través de su Instagram en vivo con 534.000 seguidores, su Otamendi con 400.000 seguidores, donde el resto de los medios empiezan a replicar esa transmisión. Entonces, ¿qué es hoy transmitir en este siglo XXI a través de estos medios? ¿Es la televisión con sus derechos? Sí. Son aquellos medios que repiten por internet y aprovechan quienes pagan los derechos sin abonar un solo peso para que quienes no tienen acceso a pagar el plan para poder ver los partidos puedan verlo gratuitamente. Y también es eso. Y entonces cuando hablamos, ¿qué pasa con Facebook Watch? ¿Por qué Facebook termina transmitiendo partidos y teniendo derechos? Pero resulta que después Facebook, cuando transmite, se da cuenta que no le alcanza. Entonces tiene que empezar a ceder partidos. Y entonces empieza a ceder partidos con ESPN y cede partidos con Fox y empiezan a negociar qué partidos se transmiten. O tiene los derechos DirecTV y entonces tiene que empezar a negociar porque no todo el mundo tiene DirecTV. Y entonces hasta por una imagen de la empresa empieza a cederle algunos partidos a ESPN o algunos partidos a Fox o algunos partidos a la televisión pública. Con lo cual, en esto de las transmisiones de este siglo XXI, hay algo que queda claro. Por dónde se ven, por dónde se consumen, quiénes consumen ese producto deportivo, porque no hablamos solamente de fútbol, podríamos hablar de básquetbol, boxeo. El otro día aquí no fue pay-per-view, pero hay países donde hay que pagar para poder ver la pelea que nosotros vimos de manera casi gratuita, digo porque hay que pagar el cable, pero compitieron dos canales. Quizás una de las primeras veces que un evento deportivo tan importante se compite con Teis Sport y con ESPN, con dos equipos deportivos. Y entonces analizamos qué pasa con esa cobertura, y ahí elegimos cuál es la mejor cobertura. Pasó con la Copa América. ¿Y qué estás mirando? ¿Teis Sport o la televisión pública? ¿Qué equipo deportivo te gusta más? ¿Qué pasa con la tecnología? ¿Qué tipo de tecnología se puede usar? Y ahí no me voy a meter porque no soy un experto, pero esa tecnología tiene que servirle al periodista deportivo para instalarse y que no todo sea números, pero hoy esos números nos sirven para explicar el deporte de otra manera. Nos sirve para explicar partidos de la NBA de otra manera, de la Liga Nacional de Básquetbol, partidos de tenis con los datos, nos sirve para explicar partidos de fútbol. Hoy el periodista deportivo en este siglo XXI tiene herramientas, elementos que no teníamos hace años. Y entonces hay que saberlo usar. ¿Y cómo saber usar? Lo que no deja de ser el hecho deportivo es algo dramático.
con todos los elementos que tiene, ¿no? La serie de elementos dramáticos que configuran este tipo de programas, como dicen algunos autores, ¿no? Que dice que genera su propio género dramático, es decir, el deporte genera su propio género dramático. Esto lo dice Quiroga, después le voy a pasar, es decir, porque hay para basarse algo que es muy bueno, que escribió Sergio Ricardo Quiroga, que se llama Deporte, Medios y Periodismo, que si bien está escrito hace unos años, está bueno para poder aprovecharlo. ¿Qué pasa con la comercialización que decíamos recién? ¿Cómo se comercializan esos derechos? Porque nosotros terminamos pagando un paquete por determinados partidos de fútbol, pero a su vez ya pagamos el cable para poder consumir esos deportes. Pero además, a veces, hasta pagás el cable, no importa si es Cablevisión, el que sea, o Telecentro, o el que tengamos, pero resulta que si no tenés DirecTV, después tampoco podías ver la mayor cantidad de eventos deportivos, o de ese evento deportivo lo que yo quería ver. Capaz que a mí me interesaba ver un partido de Uruguay y no lo podía ver porque los derechos los tenía DirecTV. Y esos derechos que tiene que ver con el cable, se inicia con una hegemonía, que ahora en un ratito me gustaría meterme por ahí, que como, por quien no lo sabe, cómo comienza esa hegemonía del dominio del cable. Es un fenómeno cultural el deporte, sin lugar a dudas es un fenómeno cultural, y tiene que ver con lo que hablábamos antes de empezar a grabar la charla, cuando decíamos, ¿qué pasa cuando el Instituto River Plate, por ejemplo, recibe a alguien que no es de River? Y es un hecho cultural, es un hecho social y es un evento cultural, porque la cultura hace que hoy, con esa famosa cultura del aguante que se estableció en determinado momento de la historia del fútbol, en la Argentina, fundamentalmente, entonces o sos de los míos, o sos un oponente, o sos mi enemigo. Y entonces eso también, para poder transmitir, significa saber en qué lugar estoy parado como periodista deportivo. Muchas veces nos preguntan a los periodistas deportivos de qué hincha somos, de qué cuadro somos, ¿no? Y si decís como en mi caso que soy argentino junior, no te creen, y entonces, porque te dicen, pero todos los hinchas, bueno, Miguel Simón verdaderamente de Ferro, y Hernán Ramazzotti verdaderamente de Ferro. Y así podría seguir con otros clubes de los cuales se piensa que si no sos de River o Boca no existís, y es un hecho cultural. Se piensa que si no sos de Boca, River, Racing, Independiente o San Lorenzo no existís, porque es un hecho cultural. Y entonces empezamos a debatir quién es el sexto grande y nos vamos por ese lado. Entonces en el deporte también, porque decimos que tenemos un programa deportivo, pasa con el diario Le. El diario Le dice es un diario deportivo y el 90% es fútbol. Entonces, ¿cómo que es un diario deportivo? Diario deportivo es cuando hablas de todos los deportes, no cuando solamente hablas y dejás un 10% para el resto de los deportes. Hacemos un programa deportivo y hablamos 99% de fútbol y del 99% hablamos 90% de River y Boca o de Boca y River. Entonces, también pasa esto. ¿Y por qué decimos siglo XXI? Y porque en el siglo XX existió la revista El Gráfico, durante la década del 40, 50 y hasta el 60, podría ser también 70 y 80, digo, pero más que nada en esas décadas, se dedicaba a hablar de todos los deportes. Es decir, superado el inicio en 1919 del Gráfico, el Gráfico va por el desarrollo del deporte y entonces uno veía las tapas hablando de remo, hablando de atletismo, hablando de boxeo, hablando de automovilismo, y eso con el tiempo también se fue dejando. Y el Gráfico también con el tiempo habló solamente de fútbol, y con el tiempo también hablaba en su mayoría de River y Boca, y porque la mayoría es lo que vende. Y entonces aquí está el problema, que este hecho cultural y este hecho social, ligado con la comercialización, pasamos a tener un producto en esto de las transmisiones de este siglo, y tanto, digo, transmisiones podemos involucrar también los programas deportivos, donde hay que ser picante, donde no importa si hacemos el análisis del partido, aparecen excepciones, como el programa ESPN del análisis táctico de Miguel Simón con Diego Latorre, pero da la impresión que dicen, bueno, ya que nos piden esto, les tiramos ¿no? Le tiramos estas migajas como para que crean que nosotros estamos convencidos que el camino es este, cuando la pantalla de ESPN ha cambiado totalmente. Cuando cambió la competencia, cuando Disney
absorbe Fox y ESPN termina siendo y absorbe también Fox, también pasa lo mismo. Es decir, empieza a haber un dominio, una hegemonía de parte de los canales de televisión. Entonces es muy difícil hoy, como periodista deportivo, insertarse en estas cadenas que son internacionales. O estás o no estás. Este es el punto. Este fenómeno cultural y hecho social lo que genera también es un rito social. Fíjense que el otro día con la pelea, gente que habitualmente no consume boxeo, estamos hablando, considerando y partiendo de la base de que el boxeo es un deporte, cosa que considero durante muchos años que no lo era, hasta que un día Osvaldo Príncipe me dio una lección enorme y a partir de ese día lo volví a tomar y lo incorporé como deporte, pero si no, yo estaba por la línea de algunos colegas que consideran que el boxeo no es deporte. Y el otro día, cuando vos preguntabas a través de las redes sociales, el 80% afirmaba que iba a ver la pelea, cuando habitualmente no consume una pelea tradicional, común, que se puede dar, no sé, en la Federación de Box o en algún otro ámbito, sino que esa pelea en particular se transforma en ese rito social, como la final de la Copa América. Mucha gente a lo mejor no ligada con el fútbol, como juega Argentina, se dedica a mirar. Entonces, ¿a qué apuntamos? Que cuando nosotros hablamos de esta organización del evento, vamos a tener en ese evento deportivo el organizador del evento deportivo, en este caso puede ser la Conmebol, puede ser la FIFA, puede ser la UEFA, puede ser la Federación Internacional de Box, la Federación Internacional de Tenis, aquellos que tienen los derechos para poder difundir el evento desde un lugar determinado. El realizador de ese evento, es decir, una vez que el organizador cede los derechos, está quien arma todo para poder transmitirlo, y la audiencia que va a consumir ese evento deportivo. Y la pregunta de hoy es, ¿cambió el consumidor de la década del 40, 50, 60, 70 o el consumidor del siglo XX? Porque ya pasaron 21 años desde el 2000. ¿Cambió ese consumidor? ¿Es distinto? ¿Busca otra cosa? ¿Cuál es la búsqueda de esa audiencia? ¿A quién le hablamos nosotros cuando le hablamos como periodistas deportivos? ¿A quiénes nos dirigimos cuando estamos hablando? Entonces, nos damos cuenta que esa audiencia es muy heterogénea, ¿no? Que está quien consume un evento deportivo teniendo 13 años, que hoy con todo lo que tiene a su alcance, es probable que sepa mucho más que quien está a cargo de ese evento deportivo, transmitiéndolo con un micrófono. Porque es normal que los pibes o las pibas a esa edad consuman y sepan qué herramientas o qué elementos o cómo juegan los jugadores de su equipo. Es muy probable que hoy cuando alguien debute, ya que estamos en el ámbito del Instituto de River, debute en la primera de River, alguien que hoy tenga 13 años, 14, 15, sepa mucho más que ese periodista que va a comentar el partido de River de primera división. No me cabe ninguna duda que es así, porque así era cuando en mi generación teníamos 13, 14 años. Consumíamos eso, leíamos lo que podíamos y teníamos tiempo de dedicarle a eso. Entonces siempre la pregunta es, en esta época, con todos los medios que tenemos, ¿a quiénes nos dirigimos? Y ahí está el punto de por qué no nos tenemos que sorprender, como le pasó al querido Gustavo López, que se enojaba porque le hablaba a un streamer. Y yo digo, no hay que sorprenderse. ¿Por qué ese streamer tenía los derechos de la Copa América? ¿Por qué ese streamer tenía los derechos de la Eurocopa? ¿Por qué los tenía? ¿De qué manera? ¿A quién llegaba? ¿Qué llegada tenía? ¿Cuántos seguidores tiene? ¿Cómo se mide hoy la audiencia? Y entonces, nosotros seguimos aquí hablando de la medición de Ibope. Y yo digo, ¿cómo vamos a hablar de la medición de Ibope? ¿Cómo nos mide Ibope a nosotros con las transmisiones de Relatores? Relatores es una cooperativa que se formó una vez que al grupo de Víctor Hugo los echaron de Radio Continental, se rearmó ese grupo armando una cooperativa y armando una aplicación para celulares y para tablets y para poder escuchar a través de... Se invirtió mucho dinero para que sea interesante y muy buena la aplicación, no es cualquier aplicación. Fíjense lo que tuvo en detalle esa aplicación, hablando de este siglo. La mayoría ve los partidos, no solo por ahora porque estamos en pandemia, pero la mayoría ve los partidos por la tele. Bueno, en una época normal, la aplicación de Relatores se puede acomodar para que vaya con la imagen de la televisión.
es poca las aplicaciones, no sé si, no digo la única porque desconozco otras, pero la aplicación de relatores es una que vos podés ir acomodando si el partido te viene antes para poder ralentizar y que no te venga antes el grito de gol, por ejemplo, no sé, de Matías Canillano, de Víctor Hugo, de quien esté relatando en ese partido. Y ahí, bueno, ahora hay una unión con Radio Nacional, y entonces hay partidos que salen solo por la aplicación y partidos que salen por la aplicación y Radio Nacional. Pero hoy la tecnología le permitió a aquel famoso grupo de competencia, cuando se quedó sin trabajo, reinventarse, y se reinventó armando una aplicación y armando una cooperativa. Que este sería, digo, por eso no quiero, uno va abriendo un montón de ventanas, y una de las ventanas sería, bueno, cómo legalmente construir una cooperativa, no una cooperativa trucha donde yo le cobro a estudiantes de periodismo para llevarme yo una plata, sino estoy hablando de una cooperativa constituida legalmente. De eso se trata Relatores. Y entonces ahí también tenemos la utilización de los medios de este siglo XXI para poder transmitir fútbol, que tampoco es la única manera, porque se puede transmitir por streaming, se puede transmitir a través de una página, hay colegas que arman a través de canales de YouTube las transmisiones de los partidos, y entonces hay quienes hacen, por ejemplo, transmiten la Liga Alemana. Ahora, el tema de derechos hasta ahora nadie les exigió, pero puede aparecer que alguien le diga, le reclame ante la transmisión de un evento deportivo. Ustedes saben que hoy si alguien detecta, no sé, en la India, que alguien está utilizando los derechos para poder transmitir, te puede denunciar ante YouTube, ¿no? Es decir, te puede denunciar ante la empresa que vos estás transmitiendo un evento y te lo hacen para comprobar si vos tenés los derechos o no. Una cosa insólita, pero sea así. Por eso se está armando ahora un circuito de colegas que explotan YouTube para ver cómo hacer una presentación en conjunto ante YouTube para no tener este tipo de inconvenientes. Es decir, una cosa va generando la otra, y es como que pasa tan rápido, como decíamos al principio, que nos tenemos que ir acomodando a medida que van surgiendo inconvenientes. Es decir, vos crees que está todo bien para poder transmitir y de repente apareció algo que entorpece aquella transmisión que vos creías que podías hacer de manera común y natural. Fíjense que ahora vienen los Juegos Olímpicos. En 1936, en aquellos famosos Juegos de Hitler, se incorpora la tecnología de la televisión. Ahí, de hecho, hay un video de todos esos Juegos Olímpicos completos, que por lo menos hasta donde sé estaban en VHS y se podían ver. En Roma, en 1960, se incorpora la primera cobertura continua de televisión. Digo todo como para chequear cómo va avanzando lo que tiene que ver con lo televisivo. En Tokio del 64, ahora que volvemos a tener Tokio, es la primera transmisión por satélite, la primera que se hace en el 64. En el 88 en Seúl es la primera vez de televisión con alta definición. En Nagano 98, que son los Juegos Olímpicos de Invierno, es la primera experimentación que se hace con TV e Internet. Año 98, por eso nosotros ahora hablamos del siglo XXI como algo nuevo, pero esto ya se venía experimentando a fines del siglo XX, que era la webcasting en aquel momento. Por lo tanto, digo, esa información que nosotros vamos recibiendo, que nosotros tenemos y que podemos aprovechar, hay que ver nosotros como periodistas deportivos cómo nos preparamos para eso. Y ahí es donde quiero apuntar, porque yo estoy hablando globalmente de todas las herramientas que disponemos para poder transmitir. Insisto, con un celular podemos hacer maravillas, podemos grabar, podemos editar, editamos audio, editamos video, transmitimos en vivo. Si nos preparamos y nos rodeamos de un buen celular, y a ese celular lo rodeamos de buena tecnología, podemos hacer vivos desde cualquier parte del mundo, y esto es lo bueno que tiene, y sé que no estoy descubriendo nada para quienes están aquí en la sala. Pero me quiero quedar con esta parte del proceso de comercialización y globalización, y estas características que marca, en el caso de Quiroga, lo marca en este texto que yo les dije. El proceso de comercialización y globalización ha tenido estas características. Digo, les recomiendo también, porque esto también está en las retransmisiones deportivas en televisión de Joaquín Marín Montín, que es de la Universidad de Sevilla, pues si quieren se los escribo para que los tengan. Dice, se estableció, y acá es donde yo quiero ver dónde nos paramos los periodistas deportivos, porque creo que es lo más importante.
ha establecido una fuerte presión sobre los periodistas para servir a los intereses comerciales antes que al interés público. Por ejemplo, aquí en esta sala está Julio Axel transmitiendo la campaña de San Lorenzo. Y Julio ha sufrido más de una vez, recuerdo épocas de Fernando Miele, donde le sacaban la cabina y lo mandaban a la platea a transmitir, o lo mandaban a los pupitres, porque criticaba la gestión de Fernando Miele en ese momento. Entonces, ¿cómo hacemos los periodistas deportivos cuando nos queremos instalar desde un lugar de la crítica y que quienes dirigen el club no nos sancionen por criticarlos, ¿no? Ha reforzado la concentración de poder en un pequeño conglomerado de medios y en autoritarias y exclusivas organizaciones deportivas. ¿Cuántos canales tiene hoy ESPN? Teis Sport en un momento, torneos y competencias, dominaba todo. Y un día se terminó. ESPN se había quedado afuera de las transmisiones deportivas de los derechos del campeonato de primera división cuando terminó el fútbol para todos. Ustedes saben que en aquel momento Armando Pérez era el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Había un juicio en un juzgado comercial, entonces se sientan a negociar TNT Sport y Fox. Y entonces dicen, bueno, nosotros para entregar era televisión satelital codificada, que depende de torneos. Y entonces, no confundir Teis Sport con torneos y competencias. Y entonces Torneos dice, bueno, nosotros no le vamos a cobrar a la AFA, este juicio, le había ganado el juicio y tenía que darle a la AFA un campeonato entero de 19 fechas, porque le había ganado, después que había roto el contrato con Torneos para darle la televisación al fútbol para todos, se lo termina ganando el juicio y dice, nosotros para no cobrarles, nosotros lo que aceptamos es esto, pero que los derechos vayan para Fox y para TNT Sport, no para ESPN. Quedó comprobado porque ESPN se quedó afuera. Ahora, en la ley de la selva, como dijimos hace un rato, Disney compra Fox y resulta que ESPN, que se había quedado afuera de esa negociación ante el juzgado comercial y la Asociación del Fútbol Argentino, hoy se queda casi con todo. Y TNT Sport, por ahora, no le da partidos liberados a la televisión pública, porque seguramente deben estar negociando otra cosa, me imagino, sin saber, sin conocer, a pesar de conocer quién es hoy una especie de CEO de TNT Sport, que es Enrique Sacco, con quien yo trabajé durante muchos años. Entonces, en esta lucha encarnizada que hay de quedarse con todo, hay pocos actores. DirecTV, aquí en la Argentina, ¿no? DirecTV, ESPN, Fox, que ya no existe porque quedó incorporada, Teis Sport, que se va quedando con algo, con algunas migajas, porque de a poco va perdiendo aquello que compró. Lo que siguió transmitiendo es porque, si transmitió la Copa América es porque la compró hace varios años, o la AFA se la dio hace varios años. Y entonces nos encontramos con esto. Ha negado la apertura de un abierto y público debate en el mundo del deporte, porque cuando se debate en la televisión, y ahora vamos a ir a eso, hablamos de otra cosa, no terminamos hablando de deporte. Y hay una situación de privilegio por la riqueza de la televisión, de los sponsoreos y de lo que se transmite. Hay una fuerte cooperación entre los sponsors. Fíjense lo que casi ocurre en la Copa América, ¿no? Cuando no se juega en la Argentina, no se juega en Colombia, y después en Brasil se cayeron 3 sponsors, y hoy la Conmebol dice que perdió 15 millones de dólares, que transmitió igual porque tenía la necesidad de hacerlo igual, y termina negociando con Bolsonaro en Brasil para poder hacer la Copa América, que no pudo hacer en Colombia, donde se habían caído mayor cantidad de sponsors, y tampoco lo pudo hacer en la Argentina, por el tema de la pandemia. Y entonces, como para ir cerrando esta historia de presentación de lo que les quería hablar hoy, ¿cuál es nuestra posición? ¿Qué hacemos trabajando en estos medios? ESPN tenía una FM, la 107.9, un día la cerró, un montón de compañeros se quedaron sin trabajo. Hoy las transmisiones deportivas, una radio exclusivamente deportiva, la 94.7, dependiente de un grupo empresario, el Grupo Octubre, que dirige Víctor Santamaría, que también tiene Página 12 y otros medios, un día decidió cerrar la FM como deportiva, se mantiene, pero trasladó la programación que tiene en una FM en otro dial, la trasladó a la 94.7, y 70 colegas, 70, se quedaron sin trabajo. Entonces, hoy, donde
generalmente un estudiante se acerca y te pregunta cómo hacer para instalarse, y generalmente es, bueno, hacé tu propio camino, encontrá un nicho que no esté explotado, buscá cómo hacer una transmisión, cómo armar una cooperativa de verdad, de forma legal, y cómo hacer para tener herramientas para poder transmitir. Hoy hay mayor cantidad de medios que cuando yo empecé en diciembre del 78, donde había 13 radios AM que transmitían algunas deportes, otras no. El ascenso lo hacía en ese momento Radio Rivadavia y Radio del Pueblo, y no había otras que en ese instante hicieran el ascenso. Había algunas que aparecían y desaparecían. Hoy hay un montón de FMs, AMs alternativas, se puede transmitir por streaming, por canales de YouTube. Digo, hoy hay mayor cantidad de medios, hay mayor cantidad de periodistas deportivos, pero también hay mayor cantidad de medios. Hoy se pueden armar podcasts para poder desarrollar y transmitir aquello que yo quiero, digo, no como transmisión deportiva, pero sí como entrevistas, sí como hablar de un deporte determinado que no hable la mayoría, es decir, encontrar ese nicho que no está explotado por otro. Hay un pibe de 17 años que se ofreció cuando yo empecé, yo estoy haciendo un programa que se llama Bar Deportivo en Radio del Plata, de paso pasó el chivo, de lunes a viernes de 22 a 0, y un pibe de 17 años se acercó y me dijo, me escribió a través de Twitter, y me dijo, Néstor, me gustaría sumarme, ¿qué tenés para darme? Y él me habló de la parte de fútbol, y le dije, no, eso ya tenemos. De todos los deportes ya tenemos. Me dijo, bueno, a mí me gusta mucho el tenis y sé mucho de tenis. Dale, preparame un informe. Si ustedes lo escuchan, no se dan cuenta que tiene 17 años. ¿Por qué? Porque el pibe se preparó, sale muy bien. ¿Y qué ha hecho fundamentalmente? Escuchó mucha radio. Entonces, para radio hay que escuchar mucha radio, para televisión hay que mirar mucha televisión, como para escribir hay que leer mucho. Bueno, de esto se trata. Un periodista deportivo hoy tiene que ser muy completo para manejarse en distintos ámbitos, lo que seguramente hará Gonzalo Boradeo a partir de los Juegos Olímpicos es algo que viene haciendo hace mucho tiempo con los Juegos Panamericanos, y él fue absorbiendo no solamente lo que él sabía de los deportes, sino cuando le ponían alguien que practicó ese deporte al lado, él fue aprendiendo. Si él no sabía mucho de hockey y le ponían una jugadora de hockey o un jugador de hockey, y seguramente con eso aprendió. Y lo mismo con cualquier otro deporte o cualquier otra disciplina. Pero hay que tener la capacidad que tiene Gonzalo. Después discutimos si nos gusta más, nos gusta menos. Pero hoy Gonzalo se pone frente a una pantalla, y él tiene, como tenemos ahora en este Zoom, varias pantallas. Y él va viendo, supongamos en la pantalla donde está Ricardo Petraglia, que está por desarrollarse el evento de lanzamiento de jabalina, donde va a participar un argentino, y él enseguida presenta eso, porque lo tiene todo en una sola pantalla, tiene varias, como para poder saber que en ese momento se va a desarrollar en ese evento. Pero hay que estar preparado, hay que estar nutrido de un montón de información, hay que tener no solamente la organización de los horarios, sino saber quién va a participar, qué detalles. Y esa información la puede tener cualquiera. Cualquiera. Hoy uno entra a la página de los Juegos Olímpicos y tenemos la información. Todos tenemos la información. Ahora, ¿quién se va a destacar hoy en día? Quien explique mejor esa información, quien la ponga en contexto a esa información. En este siglo XXI de transmisiones deportivas, yo sé que no pasa por la audiencia, porque hoy se puede tener audiencia diciendo barbaridades. Hoy se puede tener audiencia insultando al aire, puteando, porque parece que es lo común. Ahora, ustedes saben que la mayoría de quienes hoy miran por los canales de YouTube, supongamos, si el hincha de River mira lo que dijo Moyo, en realidad Moyo hace la campaña de Boca, pero ¿por qué el hincha de River va a buscar lo que dijo Moyo? Porque va en realidad a ver qué dijo el que está haciendo la campaña de Boca, y el de Boca va a ver lo que dijo Lito Costafebre para ver qué es lo que dijo Lito, qué es lo que dijo el Tano respecto a quien hace también la campaña de River, que fue alumno mío del seminario de relato en Éter. Y yo muchas veces le he dicho que él hizo otra cosa de la que nosotros le enseñamos, por ejemplo. Yo jamás hubiese puesto en Twitter, como él pone, por ejemplo, el creador de Cómo te duele la cola. Yo no me identifico con ese periodismo.
Yo no me identifico con ese periodismo. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de transmisiones del siglo XXI, cuando utilizamos herramientas del siglo XVIII? La verdad que no entiendo. Entonces, a partir de ahí, cada uno tendrá su postura, porque hay una herramienta y un elemento del cual no hablamos que tiene que ver con la ética periodística, como para cerrar esto. Yo me nutro, me informo, explico lo mejor posible, intento tener una línea periodística y después no me estoy fijando si a mí me convoca o no me convoca ESPN o no me convoca TNT Sport o no me convoca DirecTV. Es decir, hago el trabajo lo mejor posible. A partir de ahí duermo tranquilo con lo que hago. Pero insisto, hoy hay una tendencia en el periodismo deportivo que es difícil diferenciar en este siglo XXI si quien está al frente de un micrófono es un hincha, si es una especie de barra brava, o si es un periodista deportivo, o un periodista, por lo menos periodista oficio, porque yo estoy hablando de comunicadores sociales. Yo no estoy hablando de tener el título de periodista, estoy hablando de ser un comunicador con una responsabilidad social a través de un micrófono, ya sea en la televisión o en la radio, o a través del streaming o en el lugar que ustedes quieran, que tenga esa responsabilidad social. Y creo que con el tiempo es lo que se viene. No es casual que Infobae, bueno, con Infobae tuvimos un acuerdo con relatores durante un año. Pero hoy, por ejemplo, Haddad, que en general yo no acuerdo desde un punto de vista ideológico con Haddad, pero tengo que reconocer que entiende mucho de medios. Haddad en Infobae, uno lo que observa es que Haddad medio que ha tocado siempre estuvo un paso adelante. Y en Infobae, hoy, si ustedes repasan quiénes son algunos de los periodistas que están, va a encontrar a Ernesto Cherkis Vialo, va a encontrar a Sergio Levinsky, va a encontrar a Miguel Sime analizando el reglamento. ¿Tienen 20 años? No. ¿Tienen 30? No. Es gente grande. ¿Y qué es lo que hace? Cuenta historias o explica a través de una historia. Y hay un desarrollo mayor de la noticia. Es como que estamos abandonando esto del minuto, 3 minutos, 2 minutos, porque llega un momento que aquellos que van consumiendo la rapidez y la instantaneidad, llega un momento que aún siendo jóvenes, quieren otra cosa, porque eso ya lo conocen. Entonces están en la búsqueda de algo que tenga un mayor desarrollo. No digo que esté ocurriendo en este 2021, digo que estoy convencido que es lo que se viene, porque todo es cíclico, y en eso que es cíclico, cuando vos ya te cansaste de escuchar todo con rapidez, con instantaneidad y con 3 minutos, los informes de la CNN de 1 minuto y medio son de hace un montón de años. Yo recuerdo cuando Cherkis vino en el año 95 a la Oral Deportiva, y él pedía, aparte era época con grabadores a cinta abierta, cassette, y nos pedía que hiciéramos informes de 3 minutos, yo le decía, Ernesto, yo no puedo hacer un informe de 3 minutos sobre el juicio de los barra brava de Boca. Y dice, nene, me decía, si la CNN puede hacer un informe de 1 minuto sobre la guerra del Golfo, ¿cómo vos no me vas a poder hacer 3 minutos sobre el juicio de los barra brava de Boca? Y tenía razón, se podía hacer. Lo que pasa es que había que trabajar mucho y ¿qué había que saber en ese momento? ¿Qué elegir? ¿Qué era lo importante? Y hoy pasa lo mismo. ¿Quién se va a destacar? Quien elija lo importante, quien desarrolla el tema desde la importancia de lo que está sucediendo. El otro día, todos estamos convencidos, en general, digo, un gran porcentaje, de que la pelea que pierde Castaño, volviendo al inicio de la charla, termina siendo un robo, un choreo, etc. Ahora, yo lo leo a Claudio Daniel Guineazú, con quien fuimos compañeros desde la época de Rensis en Radio del Pueblo, que escribe para Página 12, y él me da una explicación, la escribe la nota, pero además, como somos contactos, nos hablamos a través de Facebook, me dijo, Néstor, no es un robo, no es un robo, por esto, y me argumentó, él es profesor de boxeo en Deportea, es profesor, y él desde ese lugar de conocimiento me explica por qué él no está de acuerdo que haya sido un robo la pelea. Ojo, seguramente disiente con otros especialistas también en boxeo, pero ¿qué es lo que hace Daniel? Daniel en esa explicación argumenta, y yo creo que hoy una de las cosas que nos falta a los periodistas deportivos es tener argumentos para sostener nuestra opinión. Hoy hay un gerente en Radio Rivadavia
que me dijo, Néstor, a la oral deportiva le falta picante. Y mi respuesta fue, si querés picante, ponele el chile mexicano, porque la vieja oral deportiva es la que queremos rescatar. Y con ese espíritu trato de hacer mi trabajo en cada lugar que me toca, preparándome de la mejor manera, y aquí lo hago de manera personal y en primera persona, porque estoy convencido que cuando uno tiene argumentos para sostener la opinión, es mucho más valedera y tiene mayor peso que si simplemente opino como un hincha más, porque hoy el hincha tiene acceso en este siglo XXI a las mismas redes que tengo yo. Hoy, cuando le preguntamos a los chicos, esto lo voy a dejar para quien dé la charla la semana próxima que va a hablar del periodismo deportivo y las redes sociales. Hoy cualquiera con una cuenta de Twitter cree que es periodista, porque tiene acceso a cualquier periodista para poder responderle y para poder contestarle. Yo a veces me recrimino por qué contesto, porque a veces entro en algún debate innecesario y me expongo de manera innecesaria. Pero bueno, me gusta y me engancho muchas veces con la respuesta. Y a veces cuando vos contestás, piensan, como me dijo este chico ayer, ¿qué me estás poniendo a prueba? No, ¿querés hablar de fútbol? Dale, hablemos de fútbol. Y terminamos hablando de fútbol. No, terminamos haciendo un intercambio de un análisis futbolero sobre el partido de ayer de River, por ejemplo. Entonces, también hay que estar preparado para eso. También hay que estar preparado que en ese intercambio yo tengo que saber más que el hincha. Yo tengo que saber más que quien consume automovilismo, si voy a hablar de automovilismo, saber más de tenis si voy a hablar de tenis, saber más de los Juegos Olímpicos si voy a hablar de los Juegos Olímpicos, sino simplemente informo y nada más. Si voy a opinar, si voy a brindar una opinión, yo tengo que conocer el reglamento. Yo no puedo hablar del reglamento del fútbol hoy en este siglo XXI diciendo último hombre, último recurso, en vez de utilizar la palabra exacta y lo que corresponde utilizar para esa ocasión u oportunidad manifiesta de gol. Yo tengo que saber de qué estoy hablando. Y si hay nuevas reglas que se aplican, las tengo que conocer. Y tengo que saber hasta más que los jugadores sobre eso. Y tengo que saber de táctica, tengo que saber de estrategia, tengo que saber de comercialización, tengo que saber de preparación física. Si voy a hablar de fútbol, hoy no alcanza lo que le alcanzaba a comentaristas de la década del 60 y 70, dicho por Julio Ricardo en su momento. Lo charlamos con Julio en algún momento. Hay cosas que no alcanzan porque tienen una lupa arriba tuyo. Por supuesto, quienes están en la tele están mucho más expuestos, pero hay una lupa sobre nosotros, los periodistas deportivos, sobre las periodistas deportivas. Recién me acaban de escribir sobre una crítica que le estaban haciendo una colega que estaba comentando el partido de Banfield. No lo estaba mirando, no lo miré, no sé qué pasó, pero a través de las redes pobres la estaban destruyendo. Y este es el punto. Yo no estoy exento mañana, no importa mi carrera, no importa la cantidad de años, pues yo me equivoco mañana en algo, estando para un canal de televisión, en un partido que están mirando millones de personas y seguramente me van a destruir. Así que lo que invito es a esto, que en estas transmisiones del siglo XXI conozcamos un poco de todo, pero no dejemos de hacer algo básico, prepararnos. Si nosotros estamos preparados, porque después hay quejas, no me llega la oportunidad, no me llega la oportunidad. Luego, ¿estás preparado? ¿Estás preparada para si te llega la oportunidad poder aprovecharla? Porque del otro lado es fácil. Ahora, cuando uno está de este lado y se abre el micrófono, tenemos que saber qué decir, cómo decirlo y saber a quién se lo estamos diciendo. Y entonces ahí seguramente estaremos mucho más cerca de hacer un mejor trabajo y ser mejores profesionales. Bueno, hablé mucho al final, Leandro, perdón. Gracias, Néstor. No. Bien. Estamos en tiempo con lo que habíamos estipulado de antemano, así que, bueno, te agradezco. Muy concisa y muy concreta también, y sobre todo me quedo mucho con el final, pero antes de dar alguna reflexión y demás, quiero invitar a abrir a preguntas, a aquellos que quieran preguntar, levantan la mano o utilizan algún icono de la plataforma Zoom para hacerle alguna consulta a Néstor sobre lo que ha relatado hace instantes nada más acerca de las transmisiones y que ha dejado muchas cuestiones para seguir consultando, debatiendo, analizando, profundizando. Así que abrimos a preguntas. Quienes quieran pueden habilitar el micrófono, levantar la mano y le damos pase
a partir de acá para que Néstor pueda ir respondiendo. Ahí Santiago Albarracín, ahí está Santi. Gracias, Leandro. Buenísima la charla, Néstor. La verdad es que muy, muy interesante. Yo quiero la grabación después, porque me parece que esto es material didáctico interesante. Yo quería preguntarte, Néstor, si vos sabés si organizar la cooperativa como entidad para poder llevar adelante el trabajo de relatores fue un proceso complicado, o si el marco normativo actual en Argentina representa o no un inconveniente para este tipo de iniciativas. No, porque hay que ir al instituto de cooperativas y allí lo que sí tienen que hacer los integrantes, en este caso son 7 los lugares específicos que se ocupan en una cooperativa, después el resto se puede asociar. En mi caso, como entré recién en octubre del 2018, me asocié. De hecho, fue una idea que yo planteé, que el resto figuráramos como asociados a la cooperativa, porque eso iba a permitir que después de un punto de vista legal los dividendos sean repartidos y puedan, la cooperativa pueda justificar sus ingresos y sus erogaciones, y entonces es una buena manera. Pero hay que ir a una charla que dura un par de horas, una hora, un par de horas, para quienes integran los puestos, no para los socios, pero por ejemplo, para quienes integren esos 7 lugares, tienen que tener, bueno, ahora no sé si se hará por Zoom, en ese momento había que ir de manera presencial, quienes fueron, yo siempre digo, en relatores está la mesa chica, ¿no? Es decir, ahí ¿qué se necesitó? Porque todo el mundo habla, es el equipo de Víctor Hugo, pero resulta que Víctor Hugo no está en esa mesa chica, no forma parte digamos, de la cuestión legal de relatores. Es decir, Víctor Hugo pone su trabajo, de hecho trabaja gratis para la cooperativa, no cobra por relatar, no cobra por usar su imagen, nada. Es decir, él lo sintió como una obligación moral para con su equipo de competencia, del cual yo no pertenecía, porque se habían quedado todos sin trabajo, en realidad porque lo habían echado a él. Entonces lo echaron a él y echaron a todo el mundo. Y entonces, bueno, pero claro, para la venta publicitaria, vos vas con la imagen de Víctor Hugo, no es lo mismo, aunque puede haber pros y contras, ¿no? Porque en una época determinada, por tener a Víctor Hugo en el equipo, había empresas que no querían saber nada y no querían acercarse casualmente porque estaba Víctor Hugo en este compromiso político que Víctor Hugo tuvo después con el tiempo. De hecho, en una época cuando Víctor Hugo no estaba relacionado con la opinión política, se abrían puertas en todos lados y después se abrían la mitad de las puertas. Había otras puertas que no se abrían. Entonces, en esa mesa chica, vos lo que necesitás también, de acuerdo a lo que vayas a hacer, está bueno tener una parte técnica, que en este caso la desarrolla Hernán Abella, que fue el operador tradicional e histórico de Víctor Hugo, que también está en Nacional y sigue operando técnicamente en Continental, que es, por ejemplo, quien dijo, che, mirá, vamos a necesitar hacer una inversión. Entonces este auricular con micrófono incorporado que ven, a mí me lo dio la cooperativa, ¿para qué? Para que yo pueda comentar desde este mismo lugar un partido de fútbol para la cooperativa. Y después, como este micrófono para el oído de Hernán Abella, que es un monstruo, metí un pequeño zumbido, no sé si ustedes lo detectan, pero hay un pequeño zumbido que es prácticamente imperceptible, lejos. Sí, pero lejos. Pero lo tiene en el... Bueno, vos porque tuviste una radio, Leandro, casualmente entendés de qué se trata, pero Hernán dijo, no, esto hay que mejorarlo, entonces me trajo un micrófono. Y después me vino a cambiar el micrófono porque dijo, no, ese micrófono ya está medio baqueteado, lo vamos a cambiar. Entonces me trajo un micrófono, para los que entienden transmisiones, se llama Shure, y entonces, que es bueno y tiene un buen sonido, un buen cuerpo, que yo ahora para la charla creí no necesitarlo, por eso no lo usé, pero que si yo comento ahora el jueves Independiente Santos, yo estoy con ese micrófono. Y salimos todos, por ejemplo, en Nacional hay un mix. Yo ayer comenté, y fue un mix el partido, ¿no? Es decir, yo comenté Arsenal San Lorenzo, y estaba Jorge Godoy en Radio Nacional, Santiago Lucía, fuimos 2 comentaristas, Santiago Lucía estaba en la radio, la locutora estaba en la radio, pero después quien hacía estudios centrales estaba en su casa y yo estaba en mi casa, y salíamos por Zoom. Y la transmisión anterior, o la transmisión posterior, no, la anterior, que estaba Alejandro Fabri, había estado por Zoom, y quien hacía estudios centrales también estaba por Zoom,
pero quien relataba estaba en la radio, y después la transmisión que vino después, Matías Canillán, estaba en la radio y otro estaba por Zoom. Bueno, hablando de transmisión del siglo XXI, casualmente, poder hacer este mix, que haya gente que esté en la radio y gente que esté por Zoom. Por eso yo creo que es... Ahora, Néstor, perdón, Néstor, en sí. en este mix que hablas, ¿en la cancha quién? Nadie. Claro, ahí está. Eso es lo interesante también, ¿eh? Yo me quedo con eso también hoy, ¿eh? Porque lo que hablaba Santiago Cantenis la semana pasada, Alejandro, también tiene que ver con esto, ¿no? Con que, bueno, él decía que la red no mandó cronistas a la Copa América, a la cobertura, por diferentes cuestiones, entre ellas primero la salud, ¿no? Pero además había otras cuestiones y la tecnología te permitió, o te permite, también este tipo de realidad, ¿no? Una transmisión que comenta Néstor, donde hay gente en la radio, gente en la casa, pero no hay un cronista en la cancha. Bueno. Déjame aclarar esto. ¿No? Antes era impensado esto, Néstor. Déjame aclarar esto para comparar épocas y circunstancias. Muchas veces nos dicen, ¿cómo puede ser que tal radio no vaya? ¿No? Bueno, nosotros ahora tiene que ver con la pandemia y decisiones de no ir. Pero también relatores, desde que yo entré en octubre del 2018, por una cuestión de sonido, por una cuestión de limpieza de sonido, vos tendrías que hacer una inversión muy fuerte, como hacía ESPN en la época del FM con Saco. Enrique decía que había fallado las transmisiones de Mariano Clos en la FM por no tener un sonido de FM. ¿Ustedes saben lo que valía cada partido que hacía ESPN transmitir de la cancha? Había 3 o 4 operadores, una antena en cada cabina, antena de recepción, equipos especiales. Chipola, que era el encargado, Héctor Chipola, que era el encargado de parte técnica, era un dineral en fortunas. Ahora, lo voy a hacer breve. En la época del 60, la Copa Libertadores, había una copa, la Copa Libertadores, la jugaban 2 equipos, nada más. Y entonces Muñoz iba a transmitir a 2 equipos, como mucho. Y además, si ganaba Independiente y entraba en la semifinal, era de última el tercer equipo, pero ya los otros se habían quedado afuera. Y entonces hacías Independiente, semifinal y final, ibas 2 veces afuera. Y Muñoz fue muy inteligente, por eso le decían al relator de América, porque armó una red. Entonces el tipo iba a Colombia y armaba con los de Colombia. Él en ese momento iba relator, comentarista, locutor, un vestuarista y el operador. Viajaban 5. Pero además, para el resto de las cosas, se empezó a tejer una red, empezó a armar relaciones públicas. Entonces iba a la mejor radio de Colombia, hablaba, o cuando venían a la Argentina, y después de la transmisión los llevaba a comer. Y entonces cualquier cosa que se necesitara de urgencia, él tenía la mejor radio de cada país que lo podía asistir. No solo lo hizo en el país, con todas las provincias, con el Nacional, porque él lo empezó a hacer en el Nacional del 67 también. Pero cuando él empezó a transmitir Copa Libertadores, lo hizo en toda América. Claro, digo, porque antes del 67 era solamente Santa Fe Rosario, no había otros equipos, ¿no? Eran solamente los equipos rosarinos, los equipos santafesinos y nada más. Entonces, pero hoy, agarren los equipos que jugaron desde la primera ronda, equipos argentinos, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. ¿Cómo haces para mandar un equipo, aunque sea un relator y un comentarista? Otra cosa es hacer la campaña. Julio hace la campaña de San Lorenzo, y yo entiendo que vaya a todos lados. Y está bárbaro, está fantástico, pero hace San Lorenzo. Entonces vos te ocupás de un equipo. No vas a hacer 11 equipos, 11 transmisiones. Es una locura. A ver, no lo hizo la transmisión. Fox, teniendo los derechos de Copa Libertadores. Y de todas maneras, Néstor, a ver, Julio u otras transmisiones también, por ahí hoy con mandar una persona, ya solucionaste una transmisión y la podés hacer hasta con mejores detalles que si mandás 4 personas a la cancha. Hoy te permite eso la tecnología. Igual lo que tenés es estudios centrales siempre que te va a cubrir. Por eso. Pero bueno, Rivadavia lo empezó a hacer en su momento. Nosotros relatábamos y comentábamos de acá, y el que cubría el equipo, viajaba. ¿No? Es decir, por ejemplo, si Rubén Sagarzazu cubría River, el flaco Sagarzazu era el que viajaba y el resto se quedaba desde acá a transmitir. O viajábamos 2, o viajaba 1 con la famosa, como decía Eduardo Caimi, una valijita donde tenía todo, y él decía, me voy con Chirolita, ¿no? La mayoría de acá a lo mejor tiene edad para saber de quién hablo cuando hablo de Chirolita. Bueno,
Listo, así pueden preguntar, si no... Sí, hay tres preguntas ahí. Luis Barreras, Roberto Vázquez y Julio Axel, en ese orden. Luis. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, un placer. En primer lugar, felicitar a River y a la querida Universidad Nacional de Avellaneda por este espacio y por poder escuchar al querido amigo y compañero Néstor Centra, que es un placer. Cuando lo escuchaba pensaba en la formación del periodista deportivo y en ese pibe que fui en un momento cuando quise desarrollar una incipiente carrera en el periodismo deportivo. Y cuando cursaba en la Facultad de Periodismo tuve algunas experiencias, pero siempre ligado a la formación académica o a la comunicación, y nos faltaba bastante la práctica del oficio. Agrego una pequeña anécdota. Tuve la posibilidad de trabajar 4 años en TN, gracias a Diego Rusiti, que cubría River por entonces, para TN, trabajando en la cabina satelital, que era lo mismo que esto, muchos cuadraditos de televisión, para ver qué era lo que pasaba en el mundo deportivo. Y un día me dice, Diego, no puedo ir al entrenamiento de River. ¿Te animás a ir? Los que me conocen, tanto Ricardo, Néstor como Santiago, saben que vengo de la otra vereda. Tuve que ir a cubrir a River y estaba Ramón Díaz en ese momento. Y yo recuerdo cometer un pecado de juventud, que es querer anticiparme al resto de periodistas que iban a hacer las notas. Cuando Ramón Díaz me ve, que era una cara no conocida, lo primero que me dice es: a vos no te voy a dar ninguna nota porque no venís nunca acá. Y me guiña el ojo. Bueno, a mí me sirve después esto, por la carrera docente que llevamos, para explicarlo como una experiencia de lo que no se debe hacer, y en ese sentido también en permitirme pensar en estos desafíos que nos propone Néstor, digamos, qué formación... ¿Cuál es el desafío de la formación en el periodismo deportivo en este contexto? Digamos, si tiene que ser una formación integral, donde estén vinculados lo académico, pero también el oficio, y sobre todo también en qué tipo de medios vamos a hacer, porque mi generación quería trabajar en TN, y yo hoy lo que les digo a los pibes: no laburen en TN, porque TN es negrero, entre otras cuestiones, denigra mucho la profesión del periodista deportivo, no te paga o paga muy poco, y a su vez también hay otro tipo de periodismo que ha sido denostado a lo largo de la historia, que es el periodismo partidario, el periodismo de los clubes, que muchos compañeros y compañeras trabajan constantemente para dar a conocer las noticias del club de sus amores. Entonces me parece que la idea sería preguntarte en este sentido, Néstor, ¿cuáles son los desafíos pensando en los medios para hacer periodismo deportivo y en la formación, en qué tipo de formación tenemos que tener en este nuevo contexto? Bueno, un gusto, Luisito, abrazo. Bueno, por un lado, yo lo que le diría, en realidad lo que les digo es, sí, esto también, como vos, que busquen alternativas, pero que trabajen donde puedan. Yo quiero aprovechar este instante para agradecerle a Julio Axel, que me dio trabajo junto a Pablo Sassone cuando yo no tenía laburo, o mi laburo era, para no perder ritmo, hacer un programa todos los días en FM Parque Chas, porque a mí se me había ocurrido renunciar a Radio Nacional. Yo hoy en día, yo en ese momento tenía categoría 5, categoría 4 de presidencia, porque Radio Nacional había pasado a presidencia. Y hoy en día tendría casi 30 años de antigüedad, así que saquen ustedes sus propias conclusiones al respecto, quienes conozcan de ingresos. Y sin embargo, yo en ese momento me enojé con Marvis, porque Marvis no le gustaba cómo relataba, no le gustaba cómo comentaba, y entonces dije, ¿cuál es mi techo? Ser coordinador de deporte, lo había sacado a Dante Sabatarelli, me había puesto a mí, y me fui, como me fui de tantos lados. Y en ese instante Julio me rescató y me dio la posibilidad de hacer estudios centrales, y que era lo máximo que quería hacer yo en ese momento, ser el mejor estudio central del país, porque en realidad después de lo que me había pasado incluso en Nacional y todo, yo dije, ya está, yo voy por el lado de estudios centrales, y cuando entro a Radio Rivadavia también entré haciendo estudios centrales. Después la vida me llevó por otro camino, ¿no? Y Cherkis, que me dio el lugar, y que la verdad, más allá de las diferencias que pude haber tenido con él en su momento, se lo tengo que agradecer. Pero yendo a lo que vos me decías, aprovechar el lugar que sea, vamos por eso, primero. Y después la preparación, ¿en qué cambió la preparación de nosotros a la preparación? Yo soy periodista de oficio. ¿Y de qué cambió el oficio de mi época al oficio de ahora?
y que en la época que empecé, yo empezaba con un papelito, ¿no? Saúl Pomarás me llevó, que hoy hace la campaña de Lanús hace mucho tiempo, y me dio un papelito, ¿no? Me dio un papelito. Entonces, lo digo rápido después para que pueda preguntar Julio, que ahí dice que se tiene que ir. Me dio un papelito y me decían, Rubén Falcón me dice, tenés que llevarle este papel. El que estaba haciendo estudios centrales en ese momento era Alejandro Fabri, con De Rensis. Y entonces yo le llevé, supongamos, no sé, gol de Sacachispas Pérez a los 23, Sacachispas 1 y Ituzaingó 0. Y después entonces Alejandro agarraba el papel, decía, hay un gol, déjelo venir, decía De Rensis, gol de Sacachispas Pérez, no, Sacachispas 1 y Ituzaingó 0. Yo llevé ese papelito. Después vino, con el tiempo vino Juan Carlos Laterza, al año siguiente. Y Juan Carlos Laterza me dice, pibe, a ver, lea, así me trataba de usted. Yo tenía 16 años. Dice, pibe, lea la tercera de la D, la tabla de posiciones de la tercera de la D. Y yo leía la tabla. Bien. Después de varios sábados, me dijo, bueno, ahora lea los resultados de la D, porque me iba probando a ver cómo salía. Entonces, claro, yo después iba ganando experiencia, porque no había otros medios, y con 16 años yo ya había hecho micrófono. Y De Rensis me había mandado a cubrir un par de partidos, pero de la D. Hoy los pibes muchas veces empiezan comentando River. Y entonces el problema es el recorrido en este oficio. Es decir, esto como cuando empezás como abogado si querés defender a, no sé, por no ir de un lado o por el otro, a Macri o a Cristina Kirchner. Es decir, no podés de golpe, recién te recibiste, a lo mejor, ojo, sos un fenómeno, una fenómena, y lográs ganar cualquier juicio, pero en principio hay que ir aprendiendo. Se aprende el oficio a pesar de haber estudiado. Y el periodismo perdió mucho de esto. Perdió respeto, perdió la constancia de ir desde abajo. Y me parece que ahí es donde terminan fallando después. Bien, Roberto, Julio se tiene que ir 20:30, le dejamos espacio. ¿Sí? Julio, adelante. Gracias, ¿cómo están? ¿Cómo te Buenas va? noches. Abrazo para Néstor, gracias Néstor por la mención. Bueno, en realidad te pedí la palabra para hacerte una pregunta, pero te voy a hacer dos, porque vos, además de periodista, tenés otra profesión, ¿no es cierto? Entonces, digo, vos hablabas de lo cíclico, porque yo sufro mucho, soy bastante conservador y de una generación la misma que vos, y sufro mucho todos estos cambios que han habido, como decís vos, que hoy no se necesita recorrido para estar en primer plano en los medios, y nosotros lo tuvimos que vivir y lo tuvimos que hacer realmente todas las inferiores. ¿Vos sostenés que es cíclico y que esto va a volver a parecerse a algo que lo que tuvimos que vivir nosotros, Néstor? Hola, Julito, un abrazo y gracias. Después voy a comprar el libro, que ahí me dijiste que me mencionaste. Sí, te voy a invitar. Bueno, la cuestión es que, a ver, por ejemplo, yo creo que no hay que generalizar por algo muy simple. El otro día leí una nota de Morena Beltrán, y Morena Beltrán llama la atención con la edad que tiene, pero resulta que a los 16 años ella dijo, me quiero dedicar a esto, y empezó a mirar partidos viejos, empezó a hablar con gente que había visto otro fútbol, empezó a informarse, empezó a estudiar de táctica, estrategia, y entonces, cuando vos la lees, tiene una fortaleza de preparación que asombra. Es decir, no es solo su imagen, está acompañada por una preparación. A veces una imagen no acompaña la preparación, porque la tele termina siendo imagen, que es otro tema, ¿no? Que no tocamos. La Argentina es muy especial para esto. Vos cuando recorres otros países, las imágenes de quienes aparecen dirigiendo determinados equipos, noticieros deportivos u opinando, son más parecidos a Macaya Márquez en edad que a Morena, por ejemplo. Es decir, como que hay un respeto por esa trayectoria. Aquí es como que, no, tiene que dar bien en cámara. Mientras dé bien en cámara y qué sé yo, ya está. Entonces, digo, pero eso es la tele. En radio lo que pasa es que no nos tenemos que enojar. Yo, quizás por mi espíritu docente, ¿no? Aquí está Marcelo Pastorella, con quien damos clases juntos, o recién estaba Sebastián Amica, con quien damos Radio 1 en la Universidad Nacional de Avellaneda, y siempre, a veces nos enojamos y decimos, no tenemos que enojar, tenemos que
ser docente, tenemos que explicarle. Ahora, a veces le explicáis y tampoco lo entienden, o más que no lo entienden, no te dan bolilla, o piensan que el periodismo es otra cosa, o descubren que es el periodismo una vez que empiezan a estudiar periodismo. Entonces, cuando hablamos de ser cíclico, yo creo que lo cíclico es porque se van dando la cabeza contra la pared o porque se dan cuenta que hay que prepararse, porque hoy en día, mira, cuando estuve a cargo de la Oral Deportiva llegaron 600 currículum. El 90% de los 600 currículum eran estudiantes de periodismo deportivo o ya se habían recibido, o de periodista deportivo o de periodista. Cosa que no ocurría en nuestra época. Es decir, eran a lo mejor los menos los que terminaban estudiando, incluso hasta por una cuestión de cupo en el círculo de periodistas deportivos, porque además tampoco podías elegir mucho. No existía el Instituto Universitario de River, no existía la UNDAP para estudiar periodismo, estaba el círculo de la prensa o estaba el círculo de periodistas deportivos, no había muchas alternativas. Al menos yo hice toda la secundaria en la época militar, con lo cual, en la dictadura cívico-militar, con lo cual había muy poco lugar para aquellas carreras que tenían que ver con lo social. Entonces nos encontramos con eso, con que venía alguien, viste, generalmente, o profesores de otras universidades, de otros institutos, mandan a sus estudiantes a las radios a hacer entrevistas. Entonces, claro, venían a la Oral Deportiva, ¿no? Porque hay que buscar un periodista en la Oral Deportiva, y quizás era el turno que me tocaba estar a mí a la tarde, y a mí siempre me gustaba, cuando venía alguien preguntaba o llamaba por teléfono, yo le decía, venite en tal horario que yo te atiendo, yo te doy la nota. Porque muchos le escapan a eso también, ¿no? Y a mí me gustaba ese espíritu docente, de charlar, de hablar. ¿Y qué ocurría? A lo mejor venía alguien y te decía, hola, buenas tardes, sí, Néstor Centra, sí, un gusto. ¿Vos qué haces acá? ¿No? ¿Usted qué hace acá? Y yo creo que a nosotros nos hubiera dado vergüenza ir a una radio sin saber, cuando íbamos a entrevistar a alguien, a quién íbamos a entrevistar. Entonces, digo, por eso ahí surgía mi espíritu docente, porque lo agarraba y le decía, mira, yo no tengo problema que a mí no me conozcas, que no sepas lo que hago. Digo, yo hace 15 años de trabajo acá adentro, o hace 18, depende del momento en que viniera. Y digo, a mí no me preocupa, pero ojo, que te vas a encontrar con alguien que le vas a decir lo mismo y te va a decir, nene, mira, o nena, si no sabes quién soy, volvé la próxima. Porque sabemos que hay colegas que hacen eso, que su ego está muy alto y que son incapaces de pensar que alguien pueda no conocerlos, o que no puedan conocerlas. Y entonces le contestan eso a quien viene a entrevistar. Por eso te digo que yo apuesto que esto sea cíclico por esto mismo, porque llega un momento que todo lo que es banal, vas a necesitar otra cosa. Vas a ir en la búsqueda de algo que sea más profundo. Por eso se siguen vendiendo los libros de Fontana Rosa, aprovechando que hoy es 19 de julio. Por eso se sigue leyendo a Fontana Rosa. Por eso por eso es la búsqueda de nuevos escritores. Fíjate que es un éxito el curso que da Ariel Sher de literatura y deporte. ¿Por qué es un éxito el curso? Porque tiene 20 y pico, 15, 10, lo que sea. Cada vez que abre un curso a la mañana, a la tarde, tiene 2, 3 por semana y junta a lo mejor 30, 40, 50 que quieren hacer el curso. Deporte y literatura. ¿Por qué? Porque hay una búsqueda distinta. Hay una manera de tratar de llegarle al deporte desde otro lugar. Por eso te digo que es cíclico. Ok, la otra pregunta que te quiero hacer tiene que ver con las transmisiones, bueno, obviamente con lo que estás tratando básicamente, que son las transmisiones deportivas, que en estos tiempos, bueno, obviamente la pandemia condicionó todo, pero hay mucha arbitrariedad de parte de los clubes, de los departamentos de prensa, para el criterio de acreditaciones. Y vos fíjate, por ejemplo, que en este momento Boca no está acreditando ningún medio, cuando vos fijate que, por ejemplo, bueno, ahora sabemos que los cines, los teatros y muchos espectáculos tienen un aforo y muchísimas actividades. Vos que sos abogado, ¿no es arbitrario? ¿No es para tratar, inclusive hoy lo consulté a Juan Presta, que sabés que también es amigo tuyo, del Círculo de Periodistas Deportivos, porque da la sensación de que no tenemos fuerza los medios, y ni que hablar los medios independientes, para con este tipo de decisiones que me parece que son arbitrarias. ¿Qué opinas, Néstor? ¿Se puede hacer algo? Inclusive vos, que medio grande como estás vos, también te puede pasar.
Sí, pero hay algo fundamental, que el club es dueño de la puerta hacia adentro de lo que quiera hacer o tomar una decisión. De hecho, te puede declarar persona no grata, puede darte lugar, puede no dártelo. A veces el problema en el caso de prensa son los que están a cargo de prensa y se creen dueños de los clubes, que es otro tema y sabemos que hay un montón que son así, ese es otro problema. Gente que está a cargo de prensa que no conoce a periodistas. Muy raro, ¿no? A veces sucede porque cuando en las comisiones directivas se reparten cargos, te dice, bueno, como hay que cubrir un cargo, se lo dan a cualquiera porque hay que cubrir ese cargo. Entonces no se lo dan a un periodista. O se lo dan a un periodista o se lo dan a alguien que no tiene, a ver, un contacto social, que tiene una empatía con el otro, y entonces se ponen como si fuesen generales del ejército a mandarte a hacer carreras alrededor de la cancha, ¿no? Esto nos hemos encontrado con eso. Ahora, sí, como presentación, quizás hasta el círculo de periodistas deportivos podría hacer algo o hacer presentación. Yo no sabía que era, perdóname, no sabía que era potestad del club que te pueden no permitir, porque yo creía que era, nosotros nos estaban coartando el derecho a la libertad de prensa al no dejarnos entrar. No, porque podés discutirlo de ese lugar. Yo digo, presentación se puede hacer. El club tiene todas las herramientas para poder defenderse, porque el espectáculo, si bien es público, hay una localía y hay alguien que lo arma. Es la misma manera de quién le vendo las entradas, ¿no? Es decir, si River tiene una determinada cantidad de socios, es como un hincha diga, River me coarta la libertad de poder ingresar a ver a River, pero el club decide que es solo para los socios. Es una potestad del club, por más que vos seas hincha de... Bueno, como te pasaba, bueno, no sé si después te pasó con otras dirigencias, pero yo nombré la dirigencia de Miele, me acuerdo cuando vos lo criticabas y te mandó a la platea. Y vos decís, vos lo que podías hacer es seguir criticándolo, pero él si quería no te daba la cabina. Así que mucho más ahora que hay gran cantidad de medios y entonces puede elegir y te puede decir, mire, hay tanta cantidad de medios, o como pasa con algunos lugares, ¿no? Están quienes solo tienen una página y entonces el club dice, no vamos a autorizar medios de internet, y a lo mejor ese medio de internet tiene mayor cantidad de seguidores o de consumidores que una radio, una FM, a lo mejor de barrio que va a transmitir ese equipo. Es todo, hoy es muy relativo y yo creo que es para barajar y dar de nuevo, y lo que vos planteás está bueno para una gran discusión, está bueno para armar un debate sobre eso. Yo no digo que tengo la razón, yo digo que quizás incluso el círculo, a través de su equipo jurídico, podría elaborar alguna presentación ante la Asociación del Fútbol Argentino. Porque quien organiza, vos acordate siempre, vos pones Asociación del Fútbol Argentino en demandados en el Poder Judicial y te van a aparecer todos los juicios que tiene AFA. Pero hay muchos que dice contra San Martín de Tucumán y otros es la AFA. Contra San Lorenzo de Almagro y otro es la AFA. ¿Por qué? Porque cuando alguien se rompe una pierna en una tribuna, van ¿contra quién? Contra el club y contra la AFA. ¿La AFA por qué? Por ser organizador del evento. Entonces, lo que podría ser el círculo quizás como representación, o alguien de manera individual, en vez de ir al club, ir a la AFA. Sería una de las formas. Ok, gracias Néstor. Nos hablamos, Julito, gracias por todo. Gracias a la organización y gracias a Luis Maceo, que es un amigo y colega que me me avisó que estabas vos porque no sabía. Así que muchas gracias. A vos, Julito, gracias por todo. Roberto, la última pregunta, si no hay más. Sí. Adelante. Bueno, yo soy uno de los que ha intercambiado e intercambia con Néstor a través de Twitter, comentarios, y él siempre tiene la amabilidad, para mí, más allá de ser un grande, porque yo se lo he elogiado muchas veces, pero no solamente un grande en el periodismo, sino porque yo juzgo. No soy un tordillo de casualidad, no estoy platinado al estilo Damonte, soy un platinado natural. Entonces, las trayectorias para mí tienen mucha importancia en su forma de verla más allá del periodismo. ¿No crees, Néstor? A mí me ha tocado que por el tema de la pandemia, yo soy una persona que hace 20 y pico de años tuvo una experiencia deportiva en una vieja FM que ha desaparecido, que es la FM Patricios, de Parque de los Patricios, que transmitía las campañas de Huracán. Después, porque la vida me ha llevado a otras cosas, tuve que vivir de otras cosas, y esto sabés que en las FM barriales es muy difícil.
salir a buscar y vivir. Y he transitado por otras cosas. Y a través de la pandemia en sí, a través de un amigo en una cadena súper internacional y súper grande, o sea, no de la Argentina, sino de Estados Unidos, se me ofreció, por amistad, hacer una corresponsalía aquí en la Argentina sobre el fútbol argentino. Estoy hablando de la cadena TUDN, ¿no? Que es muy grande, que es Televisa y Univisión. Pero es un poco lo que vos decías. Con muy poquito de lo que yo aporto, para ellos es suficiente, porque ellos es NBA, es béisbol, es softball, es grandes ligas y es otra cosa. Pero vos no creés que la pandemia ha anticipado esta ventaja del uso de la tecnología para que, por ejemplo, un tipo como yo, desde un estudio que se ha armado en su casa y con mucha inquietud, y yo soy periodista recibido en el ISPED, pero más allá de eso, nos ha permitido vincularnos con el mundo desde otro lado, la pandemia? Hola Roberto, bueno, por un lado un gusto conocerte, gracias por las palabras de elogio, es mucho, de verdad, me da vergüenza cuando alguien habla así que gracias. Pero vos sabés que esto de que vino para quedarse, lo marcábamos en un momento de la charla, que va a haber un mix seguramente, es como para la educación. Por un lado, nosotros hemos realizado algunos eventos, o ahora se está realizando el evento que hace el instituto, y que a lo mejor alguien pudo no haber estado si era presencial, por ejemplo, ¿no? Y hoy de repente con un toque, como tuvo un rato Sebastián Amica o Julio Axel, dice, yo 8:30 me tengo que ir, y de otra manera no hubiese estado en la charla. Y si no te tenés que trasladar, tenés que ir. Bueno, lo mismo para las clases. A veces los chicos se quejan porque sí, hay pibes que cursan con un celular y les cuesta, y los datos. Tiene que ver con esto. Lo que habría que apostar es que la conectividad sea gratuita. Entonces, si todos tuviésemos una conectividad gratuita, ahí sí se emparentaría, sería mucho más fácil, habría derecho para todo el mundo. Entonces, ahí estaríamos hablando de una educación pareja. Mientras eso no exista, es mucho más difícil. Eso por un lado. Por otro lado, lo que vos planteás del tema, esto de lo que vos lograste de transmitir, y es lo que te venía contando, es decir, poder, los primeros tiempos, hasta que llegó la pandemia, íbamos a M530 a transmitir los partidos. Nos habían dejado un lugar, nosotros íbamos ahí, yo llegaba, teníamos la pantalla, relator, comentarista, estudios centrales dentro del estudio, el operador, y nosotros hacíamos el partido frente a la tele desde uno de los estudios de M530. Es decir, que eso ya también era otra posibilidad. A ver, en Radio Rivadavia, nosotros en una época, cuando los partidos se hacían codificados, había momentos que no se transmitían para la Argentina. Claro. Entonces, si no viajabas, no lo podías transmitir. Y entonces tenemos un montón de anécdotas de eso, y lo hago breve, pero para comparar épocas. Creo que era un Independiente Flamengo, que juegan en Brasil, los partidos empezaban 21:40 por la famosa novela brasileña. Nos dice, el dueño de Radio Rivadavia era Luis Cetrá. Bueno, tenía un amigo que vivía en Pilar y decía, no, acá en Pilar se ve. Y nosotros decíamos, ¿vos estás seguro? Sí, acá se ve. Entonces fuimos rumbo a Pilar, el operador, el Chango López, y yo, y bueno, y el taxista que nos llevó hasta allá y después nos vino a buscar, que era un amigo. Cuando llegamos, fuimos, tuvimos la casa, se instala todo. Me acuerdo que los padres de este muchacho estaban re entusiasmados porque iban a ver relatar al Chango. Se acomodaron los dos en sus sillas, nos esperaron pizza, empanadas, bueno, muy felices de que íbamos a transmitir desde ahí. Yo veo que la imagen no viene, y yo le digo al Chango, mirá, si el partido empieza 21:40, Continental supongamos que había mandado a Arcapalo, ¿no? Que era el que siempre viajaba. Yo le digo, si Arcapalo empieza 21:40, dice, movió Independiente o movió Flamengo, listo, se termina todo, no transmitimos. Y 21:40 movió Independiente y le dije al Chango, nos callamos los dos, hicimos toda la previa, 40 minutos, y los últimos 20 minutos lo hizo Hernán Ramazzotti de Estudios Centrales de Rivadavia, y a las 10 se terminó todo y no se transmitió nada. Después les podría contar que hubo otras que se salvaron las transmisiones de otras formas, que no vienen al caso, pero se salvaron y se transmitió igual. No me pregunten cómo, pero se transmitió igual. Ahora,
esa es la diferencia de lo que sucedía en aquel momento y ahora que vos podés transmitir siempre y cuando sepas quién transmite, ¿no? Es decir, ¿a qué me refiero? Que si un partido lo va a transmitir DirecTV y vos tenés Cablevisión, Claro. que vos digas, che, mirá que yo no tengo DirecTV, entonces tenés que ir a un lugar donde esté DirecTV, pero vos sabés que alguien lo va a transmitir el partido, y entonces te tenés que ir a un lugar. Hasta ahora lo que no ha ocurrido es que las grandes cadenas hicieran una búsqueda en contra de quienes transmiten por radio los partidos que ellos están, habiendo pagado los derechos, otros retransmitan. Con esto, ahí sí juega la libertad de prensa, lo que significa la radio, pero ojo, yo no sé lo si descartemos. no descartemos que en algún momento... Sí, hoy los derechos son para la televisión, para la imagen, más que para la radio. Hoy los derechos son para la televisión, claro. Claro, por eso, pero que los derechos... eso la competencia con los streaming. Claro, pero ojo que mañana no te aparezca un canal de televisión obvio. Que a su vez tenga la radio o que hoy tenga este múltiplo de factores que pueden acumularse y de medios por los cuales se puede transmitir, que mañana digan, acá, bueno, el estatuto de la AFA habla de derechos a las radios. Lo hizo en su momento el presidente de Newell's, ¿no? En esto que habla Julio Axel de la libertad de prensa. Y el presidente de Newell's un día dijo, Víctor Hugo no entra más. Y Continental no entró más y no transmitió más a Newell's por un tiempo. Y en Rivadavia, como Sacco tenía una buena relación con López o Cherky, no me acuerdo quién en ese momento, Rivadavia siguió transmitiendo igual los partidos de Newell's. Pero Eduardo López, como presidente de Newell's, dijo, esta entra, esta no entra, esta entra, esta no entra, porque le exigía pagar. ¿Está? Claro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a River también por haberme permitido esto. Cómo no. La última pregunta entonces, Ricardo Petraglia, que está ahí, recién para preguntar, y ya cerramos. Ricardo. Bueno, hola Néstor, hola a todos, felicitaciones por la exposición. Difícil manejarse a través de la virtualidad con tantos amigos presentes. No, recién cuando se hablaba de esta nueva forma y de estas posibilidades de transmitir, pensaba, ¿no? Era a modo de comentario y como para tirarte una punta a ver qué pensás vos, Néstor, cortito, digamos, porque ya te hemos hecho hablar un montón. Digamos, también te condiciona la mirada, digo, no es lo mismo transmitir un partido de fútbol mirando lo que puede llegar a ser cada jugador desde tu criterio a seguir lo que quiere el director de la transmisión, digamos, porque hay una parte del partido que vos no estás viendo. Y también pensaba, ¿no?, en los grandes relatores, cómo han hecho también cierta diferencia con la contextualización del partido, desde el clima. Digamos, uno escuchaba y escucha las transmisiones de Víctor Hugo y te cuenta desde cómo estás poniéndose el sol atrás de la tribuna, a cómo se despliega una bandera, a cómo entra gente, a cómo caen los papelitos, etcétera, etcétera. Y ni hablar cuando hay eventos sorpresas, qué sé yo. Partido que jugó River en Colombia hace poco, en realidad se empezaron a escuchar ruido de bombas, humo que entraba, jugadores que empezaban a llorar, qué sé yo, porque había gas lacrimógeno, porque estaban pasando cosas afuera del estadio, y la no presencialidad, digamos, en todo ese sentido, hace perder mucho de la capacidad de la mirada, y me parece que en cierto sentido lo que vos rescatabas, Néstor, de la formación, no es lo mismo haberse formado habiendo entrado a un vestuario, habiendo ido con tanta presencialidad, a la formación que por ahí hay ahora, de que también, es cierto, todo el mundo tiene la posibilidad de transmitir, teniendo un celular, todo el mundo puede ser cronista deportiva, pero esa experiencia de estar esperando fuera un vestuario, de haber estado en la tribuna, de ver cómo se arma el evento, etcétera, etcétera, me parece bastante irreemplazable, y por eso no es casual que algunos, como en tu caso, o Víctor Hugo, o Cherkis Vialo, o un montón, así ahora por ahí transmitan, mediados por la tecnología, siguen haciendo una diferencia, porque también ahí está ese oficio que se aprendió en saber de qué se trata. Digamos, una vez que uno entró al vestuario, sabe cuál es el olor que hay adentro de un vestuario de fútbol, después lo puede transmitir, pero en algún momento hay que entrar, digamos, porque si no, no lo vas a aprender nunca. Sí, hola Ricky, ¿cómo va? Gracias. Cuando nosotros hacemos los partidos frente a la tele, tenemos la mirada sesgada, como bien decías, terminamos comentando el partido que quiere el director de cámara. Eso es así. Luego, después de tantos partidos,
uno lo que hace, en el caso del comentarista, la ventaja que vos tenés, no por la repetición. Yo creo que es una desventaja comentar esperando siempre la repetición porque el árbitro no la tiene. Ahora, en el caso de hacerlo después de tanto tiempo, a veces vos te vas de la pelota, vos te vas de donde está la pelota, y a partir de ahí lo que haces es, bueno, ¿qué haces con eso? Ahí está, me corro, y me puedo quedar con el equipo que está haciendo respecto a qué es lo que ocurre con el equipo cuando no está manejando la posición de la pelota. Algo que en la cancha yo lo puedo hacer de manera permanente. Yo muchas veces dejo que el relator vaya arriba de la pelota, ¿no? Y si él está relatando el partido, salvo que hace una jugada rápida, un tiro de afuera y me como el gol, en general, el 90 y pico % de las veces, no va a suceder eso, y entonces yo puedo ver y puedo explicarte a vos que me estás escuchando, qué hace River cuando no tiene la pelota. ¿No? Es decir, porque explicar qué hace cuando la tiene es mucho más fácil. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo retrocede el equipo? Como dice Bielsa, el mejor equipo es el que retrocede en 6 segundos. Bueno, fíjate que a veces, ¿por qué Colón le hace el gol? Y porque no le alcanzaron 6 segundos de retroceso al equipo de Gallardo, porque la jugada fue mucho más rápida. Ahora, si vos primero sabés esto, después lo podés explicar. Ahora, si no lo sabés, no lo podés explicar. Esto es fundamental, ¿no? Tener la herramienta para poder explicarlo. Luego, tenés una ventaja, que es mirar el partido frente al televisor, entonces cualquier duda que tenés podés esperar un poquito. Ahí tenés un poquito más, ¿no? Para, si querés, yo quiero explicar algo y no vi quién entró por la derecha, yo me puedo dar un tiempo más, que si estoy en la cancha no lo veo. Esto, como siempre cuento esta anécdota, ¿no? Que mi tía un día fue con mi tío y mi primo a la cancha y ella no vio, estaban en la cancha, casualmente eran de River, no ven el... No vio el gol y dice, ¿qué haces que no viste el gol? Y mi tía dijo, ¿y si ahora lo repiten? ¿No? Es decir, mi tía, ignorante de esto, de qué sucedía en la cancha, tan acostumbrada a mirar los partidos frente a la tele, pensó que en la cancha en algún momento, en algún lado le iban a repetir el gol. Y ojo que a nosotros ahora, después de tanto tiempo, yo estoy seguro que me pasaba antes que a lo mejor tenía un momento que no iba a la cancha, pero ahora hace años que no voy. Entonces, de golpe, si yo mañana vuelvo a la cancha, y yo estoy seguro que voy a estar como mi tía tratando de esperar que repitan el gol, porque es natural que tu cabeza se posiciona de ese sitio. Así que sí, uno comenta eso como el relator comenta el partido que le muestra el director de cámaras. Ahora, ¿qué ventaja tiene? Y para identificar a los jugadores tendrá lo que tuvo siempre. Si uno es pelado, si otro tiene pelo largo, si uno es morocho, si otro es rubio, si uno tiene botines naranja, ahora que son de color y no son todos negros. En una época era, viste, quien tenía las medias bajas, ahora la mayoría no usa las medias bajas, ¿no? Pero tendrá esa manera de poder identificar a los jugadores para poder relatar el partido. Y en la tele es exactamente lo mismo. Uno se termina habituando. Y respecto a la experiencia, lo que te va a dar es que, como bien decís, ¿qué estará pasando en el vestuario? Pero hoy la tecnología también te permite algo. En ese partido de Colombia, ¿yo qué hice? ¿Qué te imaginas que hice? Y entré a las redes sociales, entré en Twitter. Y entonces puse el partido, iba poniendo, iba mezclando palabras, porque también hay que saber buscar, ¿no? Vos vas buscando y había un montón de tweets, de gente que tenía cuentas de tweet, subiendo imágenes de lo que estaba pasando afuera de la cancha. Y entonces, en base a eso, yo que estaba haciendo el programa Bar Deportivo, podía ir contando, más allá de que teníamos un periodista colombiano, nosotros podíamos ir contando qué sucedía fuera de la cancha en base a lo que veíamos a través de la cuenta de Twitter. Es decir, hoy todo se nutre y hay un ida y vuelta permanente, pero como todo hay que saber usarlo. Si no sabes usar las tecnologías, si no sabes usar lo que te preparaste para poder hacerlo, y uno se pierde. Sí, indefectiblemente se pierde. Por ejemplo, y con esto cierro, el Tour de France, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor nadie le da bolilla, y yo le decía a Claudio Heimann, vamos a dar el Tour de France, hay un montón de gente que debe estar escuchando Bar Deportivo que le gusta el ciclismo, vamos a hablar del Tour de France, ¿con qué? Con lo básico. ¿Cuál era el tramo? ¿Cuánto duraba el tramo? Si era media montaña, si era alta montaña, si era el llano, si era carrera contrarreloj, quién dominaba, quién había ganado la etapa y quién estaba encabezando la general. Punto. Con eso ya te diferenciás de programas deportivos que solamente te hablan de River y Boca. Ya con eso ya te diferenciás. Y entonces
pero hay que saber buscar, hay que saber que el Tour de France tiene una página de internet donde está todo. Y después podés contar, che, miren la última etapa, miren la entrada en el Champs-Élysées, la entrada a París, cuando toman las cámaras, porque hoy, casualmente, cuando hablamos, yo no me metí en la tecnología, digo, pero no me metí mucho, pero la transmisión del final, del final del Tour de France, tomado de las distintas cámaras que lo tomaban, ver que hay autos que van adelante, que están atrás, que están tomados en edificios, es impresionante. Y eso era impensado antes, ¿no? Es decir, la doble bragado, transmitirla de esa manera, o la Vuelta de Ciclismo en San Juan, y la verdad que hoy hay más tecnología para poder hacerlo, y entonces hay que aprovecharla. ¿Cómo aprovechar esa tecnología? Es el gran secreto. Quien mejor aprovecha la tecnología le saca diferencia al resto. Después, muy bien, podrán elegir imágenes, la imagen de alguien para conducir, pero si no está eso detrás, después se pierde. Gracias a todos. Gracias, Néstor Centra, por esta conferencia. Será subida en las próximas horas al canal de YouTube del Instituto Universitario River Plate, y en esta articulación con la Universidad Nacional de Avellaneda, bueno, lanzamos el ciclo de complementación curricular para la licenciatura en Periodismo Deportivo a partir de agosto en el Instituto Universitario River Plate, para aquellos técnicos superiores en periodismo deportivo puedan obtener la licenciatura en 1 año y medio. Gracias a todos, gracias Néstor, gracias por participar, la seguimos en cualquier momento. Un abrazo grande. Nos vemos. Gracias, Leandro, gracias por todo. Gracias Saludos, a todos. saludos, gracias a todos. Saludos. Chau, chau. Hasta la próxima.